Bienvenido, soy el profesor Ali Jauregui en la materia de metrología. Continuaremos con algunos ejercicios pragmáticos de cálculo de densidad y otros elementos que es bueno tener en cuenta a la hora de hacer diferentes elementos dentro de nuestro sitio laboral. Veamos lo siguiente. Concepto que tenemos que tener claro. Hay un sistema llamado MKS que implica o indica que los resultados y los números están en metros, kilogramos y segundos. Y hay otro sistema llamado CGS donde todo lo que calculamos está en centímetros, gramos y segundos. Es importante cuando hagamos los cálculos no mezclar los dos sistemas. O todo lo trabajamos en MKS o todo lo trabajamos en CGS. Otro concepto importante es que no debemos confundir masa con peso. Observen que la masa es la cantidad de materia que ocupa o que tiene un objeto, mientras que peso es la masa multiplicado por la gravedad. Por ejemplo, si yo en la Tierra peso o tengo una masa de 80 kilogramos, si yo viajo a la Luna, esos 80 kilogramos se mantienen, la masa no varía. Pero el peso sí, porque la masa es la multiplicación, el peso es la multiplicación de esa masa por la gravedad. La gravedad de la Tierra es 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, como la tenemos aquí. Pero si yo viajo a la Luna y yo multiplico mi masa por la gravedad, obviamente la gravedad de la Luna es diferente, por lo tanto el peso va a cambiar. La masa se mantiene constante, 80 kilogramos, pero el peso va a cambiar en función de la gravedad. Entonces es importante mantener esto en cuenta a la hora de hacer los diferentes cálculos. Vamos al ejemplo. Dice, ¿cuál es la densidad de la siguiente sustancia que tiene una masa de 50 gramos y un volumen de 2,59 centímetros cúbicos? Bueno, para calcular la densidad tenemos aquí la fórmula, sería masa sobre volumen. La masa son 50 gramos y el volumen 2,59 centímetros cúbicos. Hacemos esa división y me da una densidad de 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Observen que esta densidad está en CGS, centímetros, gramos y segundos. ¿Cómo hago yo de una forma pragmática para llevarla a MKS? Bueno, simplemente lo que hago es multiplicar 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos por 1000. Hago esa multiplicación y me da 19.300. Observen que gramos pasa a kilogramos y centímetros cúbicos pasa a metros cúbicos. Y allí ya la llevé automáticamente a MKS. Una vez que tengo esto, paso a calcular lo que es el peso. Peso es muy fácil, es una fórmula que te dice que es la masa por la gravedad. La masa la tenemos en 50 gramos, la gravedad es una constante que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración constante para la Tierra en este momento. ¿Ok? Entonces, observen, si nosotros hacemos esta multiplicación, multiplicamos 50 gramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, estamos mezclando el sistema CGS con el MKS, porque 50 gramos está en CGS y la gravedad metros sobre segundo al cuadrado está en MKS. Es un error que no debemos cometer. Vamos a trabajar en este caso todo en MKS. ¿Cómo hago? Bueno, estos gramos los llevo a kilogramos. Si yo esos 50 gramos los divido entre 1000, me da 0,05 kilogramos. Simplemente llevo gramos a kilogramos utilizando el sistema métrico decimal. Lo divido entre 1000. Aquí, una vez que hago esta transformación que llevo gramos a kilogramos, ya estoy trabajando en el sistema MKS. Mi gravedad está en el sistema MKS y ahora sí puedo efectuar la operación. Antes no podía porque había un error, porque estábamos mezclando CGS con MKS. Ahora ya solventamos ese error, simplemente llevamos 50 gramos a kilogramos, hago esa operación y me da, en este caso, la operación, la multiplicación me da 0,49 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería el peso. Pero observen que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, si nos ubicamos aquí, observen, en este punto, voy a marcarlo con el láser, aquí en este punto, observen que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado indica que es igual a newton, una unidad de fuerza. Por lo tanto, el peso, al tener las mismas unidades de medición, bueno, simplemente puedo deducir que también puedo expresar el peso de la siguiente manera. Peso igual a 0,49 newton. Bien, tomando en cuenta esta igualdad. Pasemos ahora a lo que es el peso específico. Hay dos formas para calcularlo. Vamos a usar donde dice peso específico es igual a densidad por gravedad. Lo colocamos aquí. La densidad nos había dado 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos en el sistema CGS y en el MKS nos había dado este valor. ¿Cuál vamos a usar? Como la gravedad está en MKS, obviamente tenemos que usar esta densidad en MKS. No podemos utilizar esta 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos porque esa está en CGS
y la gravedad está en MKS. Por lo tanto, bueno, simplemente vamos a multiplicar 19.300 kilogramos a metro cúbico, que está en MKS, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que también está en MKS. Allí estoy trabajando en el mismo sistema. Simplemente multiplico la densidad por la gravedad, como aparece aquí en la fórmula, y me da 189.333 kilogramos por metro sobre metros cúbicos entre segundos al cuadrado. Ese es mi peso específico. Pero también podemos nosotros resumir esta expresión de la siguiente manera. Recuerden que kilogramos, metros, estas unidades de medición que están en rojo, sobre segundos al cuadrado, es igual a newton. Por lo tanto, yo puedo resumir el peso específico de esta manera. Coloco 189.333 newton sobre metros cúbicos. ¿Ok? De esta manera fácil calculé densidad, peso y peso específico, teniendo en cuenta que todo lo estamos trabajando en MKS. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo un sólido, es un cilindro, ¿ok? Yo quiero saber cuál es la densidad del sólido cuya masa es de 150 kilogramos. Estos 150 kilogramos están en MKS. Tengo las dimensiones del cilindro, tengo un diámetro de 4 metros y tengo una altura de 4 metros. Vamos a hacerle la ficha técnica a este cilindro, a esta probeta. Lo primero que tengo que buscar es la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Observen que tengo la masa, pero no tengo el volumen. ¿Cómo yo calculo el volumen de un cilindro? Aquí tengo la fórmula. Volumen de un cilindro sería pi, que es una constante que vale 3,14, por radio al cuadrado. El radio, recuerden, si yo trazo una línea de un punto de la circunferencia pasando por el medio de otro punto de circunferencia, eso resulta ser un diámetro. El radio es la mitad de ese diámetro. En este caso, esta línea que cruza el punto medio de este diámetro que tiene este sólido, de punta a punta, mide 4 metros. Pero la fórmula me pide el radio, y el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, sería el radio 2 metros, elevado al cuadrado. Y la altura son 4 metros. Simplemente multiplico la constante 3,14 por 2 elevado al cuadrado por 4 metros y me da un volumen de 50,24 metros cúbicos. ¿Ok? Aquí tenemos la forma para calcular ese cilindro. Esto lo tenemos en MKS, como lo podemos ver. Procedo entonces de una manera directa a calcular la densidad. Masa sería 150 kilogramos y el volumen 50,24. Todo está en MKS, metros, kilogramos y segundos. Puedo efectuar la operación y resulta que la densidad es 2,99 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de este sólido, que es un cilindro. Procedo ahora a calcular lo que es el peso. Bien, peso, recuerden, es la masa por la gravedad. La masa es 150 kilogramos por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a verificar que todo esté en MKS, kilogramos, metros sobre segundos, todo está dentro del mismo sistema de MKS. Puedo efectuar la operación y eso me da esta multiplicación, 1471,5 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Pero recuerden que esta expresión o esta unidad de medición, como la tenemos aquí, es igual a newton. Entonces yo puedo expresar peso es igual a 147,1.5. Vamos a verificar esto. Sería 147,5 newton, ¿ok? Una unidad allí de fuerza. ¿Cómo la podemos ver aquí? Listo. Perfecto. Entonces, de esa manera ya calculamos lo que es el volumen que nos hacía falta para calcular la densidad. Ya calculamos el peso. Pasemos al peso específico. Podemos usar la fórmula de densidad por gravedad. Densidad ya la habíamos calculado, 150 kilogramos, 2,99 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad es una constante que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Muy importante antes de efectuar esta operación ver que todo esté en el mismo sistema, en el sistema MKS, que es el que estamos trabajando. Kilogramos metros sobre segundo está en MKS y la gravedad está en MKS. Efectúo la operación y me da esa multiplicación y me da 29,33 kilogramos por metro sobre metros cúbicos por segundo. Bien, pero recuerden que estas unidades de medición es igual a decir kilogramos metros sobre segundo. Aquí tengo kilogramos, tengo metros y tengo segundos. Yo puedo entonces reducir esto, es decir, 29,33 newton sobre metros cúbicos. ¿Ok? Vean que de una forma pragmática, simplemente puedo yo sacar una ficha técnica de una probeta como un cilindro,
donde saqué la densidad, el peso y el peso específico. Apropiesen de la información y nos veremos en un próximo video.